La desesperación y el estrés hicieron que mi primer año en Finlandia fuera el peor de mi vida. Y te lo digo teniendo en cuenta de que en 2012 ambos de mis padres fallecieron con 8 meses de separación. Hola, yo soy Caro, una argentina viviendo en Finlandia desde 2018. En este video te voy a contar un poco más sobre mí, cómo fue mi experiencia de emigrar y lo que fue para mí el peor año de mi vida, que fue mi primer año acá en Finlandia. Te voy a contar todos los detalles que hicieron de mi experiencia la más miserable de toda mi vida. Porque emigrar no es romántico como cuentan muchos. Te voy a contar un poco de la verdad que otros no te suelen contar. ¿Por qué vivo acá? Hace muchos años que quería vivir en Europa para ganar en una moneda más estable, pero por sobre todo para estar en una ubicación más favorable para poder viajar y vivir en un lugar donde los trabajos tengan mayor cantidad de días de vacaciones, como en la Unión Europea. Además, en aquel entonces conocí a un chico que justo era finlandés y ahí dije, bueno, nunca pensé en realmente trabajar o vivir en Finlandia, voy a mandar un currículum y ver qué pasa, y alguien me contrató. Pero para, porque las cosas no fueron tan felices. No me fue bien ni con el trabajo, ni con el chico, ni siquiera con el lugar en el cual estaba viviendo. En mi primer trabajo me contrató una empresa que no me quería pagar el sueldo. Cada vez que había que pagar me daban vueltas con eso. Además, querían que haga tareas que no estaban descritas en mi contrato de trabajo. Tuve problemas para que me hagan los trámites de la visa. No querían llenar el único formulario que tenían que llenar para que yo pudiera trabajar de manera legal. Y cuidado, porque en aquel entonces uno ya podía residir en el país mientras esperaba su trámite de visa. Así que casi que me clavaron acá sin una visa. Además, encontré un montón de pruebas y evidencias de que ellos no tenían permisos ni para operar, ni para que haya una oficina en el lugar que alquilaban, y tampoco tenían distintos certificados ni habilitaciones para usar distintos tipos de maquinaria que necesitaban una. Cuando descubro todo esto, ellos como que se dan cuenta que yo me di cuenta de un montón de cosas más y de cómo explotaban a los extranjeros, y me echaron. Como me echaron y mi alquiler dependía de esa empresa, también me quedé sin departamento. Así que tuve un mes para buscar otro lugar. Un mes para aprender cómo se alquilan los lugares, buscar un lugar y alquilar. Además, para alquilar en Finlandia, vos tenés que tener un ingreso, y yo había perdido mi trabajo. Estaba bastante al horno. Todo esto dentro de los primeros 2 meses y medio de haber llegado. Cambié de trabajo 2 veces más, tratando de buscar un lugar donde se me respete, me paguen acorde y realmente me dejaran hacer mi trabajo. Me explotaron, me pagaron muy mal, pasé por diferentes experiencias de discriminación por ser mujer y por ser extranjera. Ese último trabajo lo perdí en época de vacaciones, con lo cual nadie más estaba contratando. Apliqué a un montón de empresas, la mayoría nunca me contestó. Incluso habiendo pasado a entrevistas cara a cara, nunca volví a saber de ellas. El seguro de mi sindicato me pagaba 1.300 euros por mes, que sé que para vos, si vivís en otros lugares, puede sonar como una suma muy abultada, pero en Finlandia no lo es. Solamente mi alquiler era de 950 euros. Además, tenía gastos y costos de vida, con lo cual con 1.300 euros apenas si cubría lo justo para vivir, pero eso me ayudaba a evitar tocar los pocos ahorros que tenía en ese momento. Me había mudado a un lugar nuevo, pero ¿sabes qué? La dueña decidió venderlo, así que me dijo que me tenía que ir. Averigüé cómo era y en realidad no me podía sacar de un día para el otro. Me tenía o que pagar 3 meses por adelantado o bien darme 3 meses de preaviso. Tuve la información necesaria para entender que no me podía echar del alquiler. Obviamente, en tus primeros meses acá no conoces tanto de tus derechos, tus obligaciones, ni cómo funcionan todas las cosas. Sos básicamente un estúpido que no se sabe ni tomar un colectivo. Acá sin contrato o sin un recibo de sueldo es muy difícil que alguien te vaya a alquilar una propiedad, porque obviamente no sos confiable para pagar la renta si no tenés un ingreso. Además, sumale que soy extranjera, con lo cual para mucha gente acá soy una sangre sucia, poco confiable. Estaba realmente en el horno. Ahí me puse a hacer contactos, establecí una red en LinkedIn, empecé a contactar a gente de forma 1 a 1. CTOs, CEOs, ejecutivos de altos cargos de distintas empresas. Los invitaba a tener una charla sobre cómo podíamos hacer mejores negocios juntos, cómo yo los podría ayudar a ellos a que sus empresas empezaran a tener mejores ventas. Mucha gente aceptó mi invitación y charlamos. Muchos me dijeron que no estaban contratando a alguien con mi perfil,
perfil, pero que lo iban a tener en cuenta para el futuro porque sonaba muy interesante. Finalmente, el CEO de una empresa de transporte que yo estaba usando en ese momento accede a mi invitación de tomar un café y charlar de las necesidades de su negocio. Él me dijo que recibía muchos mensajes similares, pero con este había tenido una corazonada y decidió realmente conocerme. Charlamos y me dijo que justo tenía todo lo que ellos necesitaban en su empresa y me puso en contacto con 2 personas que estaban a cargo de las contrataciones. Solamente charlamos 10 minutos, pero yo ya sabía lo que tenía para decir y sabía cuáles eran las necesidades de esa empresa porque obviamente la había investigado antes. Y así, referida por el CEO de la empresa, empecé el proceso de entrevistas. Así que 1 año y un par de semanas después de haber llegado a Finlandia, finalmente conseguí mi primer buen trabajo donde me pagaban bien, me trataban bien y no me daban vueltas con ninguna cosa turbia. Todo estaba en orden, tenía los papeles y finalmente con ese contrato pude alquilarme un nuevo departamento. Todo en la misma semana. Ahí es cuando se empezó a dar vuelta la tortilla para el lado del bien. Ese día mi vida en Finlandia dio un giro de 180 grados y desde ahí las cosas empezaron a salirme bien hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y yo trabajaba en transporte. Imagínate, industrias que sufrieron por la pandemia. Transporte primero. Ahí aprendí cómo funciona el proceso YT en Finlandia. YT es el proceso de desvinculación de empleados de las empresas, porque en Finlandia es muy difícil echar a una persona después de que haya pasado el periodo de prueba de 6 meses. Me tocó vivir esta experiencia y obviamente me impactó, pero no tanto como para perder mi trabajo. Y como yo tenía un cargo de manager intermedio, solamente me afectó por 5 semanas. Pero obviamente mucha gente o se fue o la fueron. Ahí la empresa se achicó, pero obviamente tenía muchas ambiciones, así que no achicó la cantidad de proyectos que teníamos. Así que terminé con 4 roles full time y obviamente en cuestión de meses me quemé y tuve mi primer burnout. Cuando estás en situaciones de estrés tan grandes, estás en la cresta de la ola y realmente no te das cuenta de todo el esfuerzo adicional que estás metiendo ni de las presiones que estás sintiendo. Vos vas y tirás para adelante y crees que tirar para adelante es lo mejor para darle a un empleo. Y en realidad lo mejor es que siempre te cuides a vos mismo. Yo lo aprendí por las malas. Por suerte, en esa empresa teníamos 2 meses de salario, 100% pago por licencia por enfermedad. Estuve en tratamiento médico, acompañamiento psicológico y eventualmente al final de ese tratamiento descubren que tenía depresión. Fue un diagnóstico que me fue muy difícil de procesar y de entender, porque yo era una persona súper energética y súper positiva. Con el psicólogo local entendí que había que cambiar de trabajo. Por más que ese lugar me había dado un montón, de que el grupo de trabajo estaba bueno, la realidad era que me enfermé porque no había límites y yo tampoco sabía cómo establecerlos. Ahí empezó a buscar otro trabajo, sin estar 100% recuperada, pero enfocándome en que tenía que salir de donde estaba. En aquel momento mis niveles de pánico eran altísimos, porque es muy difícil en Finlandia encontrar un buen puesto de trabajo y que te paguen acorde si sos extranjero. Sumale a que con la pandemia no había tantas contrataciones. Los equipos estaban achicando y las empresas estaban recortando a 2 manos. Además, si bien no teníamos situación de estar dentro de nuestras casas en Finlandia, no había eventos, así que no podía hacer ningún tipo de networking, ni presentarme con gente, ni solicitarle a la gente que se encuentre conmigo cara a cara. Mandé algunos currículums ahora que tenía una mayor espalda y que había trabajado en una empresa finlandesa conocida y que eso me ponía en un nivel de confianza mucho más amplio para otras empresas finlandesas. Ese es el juego en Finlandia. Lo que pasa es que cuando recién llegas, ¿quién te va a contar algo así? Los locales no saben sobre eso. No me fue muy bien en esos procesos. Ahí me contacta Severi con este mensaje. La empresa en la cual yo quería trabajar y mucha gente me había recomendado que era un buen lugar para trabajar, estaba buscando gente en puestos que todavía no habían publicado y me querían entrevistar. Era la empresa más atractiva del mercado en ese momento y lo es hasta el día de hoy, con muy buena reputación y muy buen nombre dentro de Finlandia y de Europa. Me súper preparé y de vuelta, sin estar 100% recuperada de un burnout, empecé a estudiar para pasar las entrevistas. Me dieron un ejercicio para hacer en la comodidad de mi hogar, al cual le puse absolutamente todo lo que podía y más para poder realmente brillar en las entrevistas y acceder a este trabajo. La desesperación por tener trabajo afecta muchísimo. Además de que yo tenía un periodo de licencia que estaba pago y eventualmente si yo no podía volver a mi trabajo anterior,
la seguridad social me iba a pagar o, en última instancia, mi sindicato me iba a pagar suficiente como para poder mantener mi ritmo de vida, la desesperación y el estrés que uno pasa porque no tiene trabajo y no sabe qué va a hacer de su futuro, toda esa incertidumbre realmente te quema la cabeza. Sumale depresión, sumale un montón de cosas que me pasaban en mi cuerpo, un montón de síntomas que yo tampoco era capaz de procesar ni de entender. En ese momento que buscas trabajo, vos necesitas lucidez y paz mental para poder realmente pensar con exactitud y hacer las cosas que vos sabés que podés hacer bien, pero de buena manera, no a las apuradas o no con presiones. Uno necesita realmente la salud mental y la estabilidad que trae ser útil para algo, en especial para ese algo para el cual vos te preparaste, estudiaste y ejerciste. En parte, es lo que sos y te define. Además de faltarme un ingreso, me faltaba sentirme útil, ser parte de un equipo, sentir que era parte de algo más grande, que traté de acelerar el proceso lo más que pude. Tuve una entrevista por semana durante 5 semanas, porque tenés que entender que acá en Finlandia los procesos de contratación son muy largos. Por eso, este no es un país para venir sin trabajo, porque tal vez estés meses en distintos procesos y después tal vez no te contratan. Realmente me preparé mucho para esta entrevista para ser la mejor candidata y conseguir el trabajo. Y así logré mi trabajo actual, en el cual estoy hace 4 años. Me asignaron un equipo de 13 personas, súper grande, en el cual había un montón de trabajo para hacer. También había 50% más de sueldo que lo que me pagaban en el trabajo anterior. Y con mi trabajo en relación de dependencia, en septiembre de ese año pude acceder a un crédito hipotecario para comprarme este departamento. Más o menos 5 años después de haber llegado, realmente logré tener una estabilidad emocional, estabilidad de pareja, estabilidad económica, me convertí en caro madrastra y además adoptamos un perrito. En lo laboral cambié de equipo y de grupo. Ya estoy trabajando junto con el CEO de la empresa en muchos de los proyectos que tenemos. Me buscan de otras empresas, me asignan proyectos cada vez más desafiantes y estoy creciendo un montón profesionalmente. Amo lo que hago y no me veo haciendo ninguna otra cosa más. Entonces cuando me dicen, qué suerte que tenés, que te mudaste a Finlandia, que te va tan bien, a mí me parece que no es suerte. Fue un montón de lucharla y fue un montón de pasarla realmente mal por mucho tiempo. Suerte es que los yanquis compren tu empresa. Suerte es que me haya tocado una familia que realmente valoraba el estudio universitario por sobre todo lo demás. Que en mi casa era una obligación ir a la universidad, no fue una elección. Suerte es que mis padres tenían los medios para pagar por mis estudios. Si bien no era una universidad privada, yo me tuve que mudar a otra ciudad para estudiar. Por eso muchas veces cuando me dicen, vos tenés que ser más agradecida que Finlandia te abrió las puertas, les quiero dejar en claro que a mí nadie me abrió ninguna puerta y que ningún país le abre la puerta a nadie. Vos tenés que tener la cantidad de habilidades necesarias y usarlas como llaves para abrir esas puertas y oportunidades. Ni en tu país, ni en el mundo, nadie te regala nada. Todo tiene un costo y, por supuesto, todo país busca tener un cierto beneficio cuando te da un permiso de trabajo. Yo siento que me abrí las puertas sola y realmente Finlandia me dio con todo hasta que realmente entendí cómo eran las cosas acá y cómo tenía que moverme en este país. Lo que a mí me ayudó mucho fue aprender la historia, la cultura y por qué la gente es de la manera en la que es. Me puse a estudiar un montón para poder entenderlos, para poder hacerme amigos y ser un mejor fit en esta sociedad. Me motiva a compartir la información que aprendo, las cosas que conozco, con las cosas que me enfrento día a día. Y lo empecé a hacer para que otros como yo no llegaran conociendo esa cara que Finlandia tiene en el extranjero, que es un país igualitario, que es un país donde todos son ricos, que trabajamos muy pocas horas o que es un país donde todo funciona. De hecho, es todo lo contrario. La información que reparten los medios en el exterior es súper diferente a cómo realmente es la vida dentro del país. ¿Se puede emigrar y salir adelante? Sí, pero depende mucho de vos y del país al que vayas y de cómo se den las cosas, porque mucho no está bajo tu control para poder triunfar en esto del emigrar. Te va a llevar seguramente años, infinita cantidad de intentos, infinita cantidad de caídas para lograrlo. Y en mis cuentas te cuento cómo es vivir en Finlandia, con lo bueno, lo malo, lo absurdo, lo increíble y lo turbio de este país. Por eso, empecé a seguirme y visita mi cuenta de Instagram en donde comparto un montón de información. Lo mejor siempre están las historias. Gracias por mirar este video. Espero haberte dado información nueva sobre cómo es la magia de emigrar. ¿Realmente alguien se va y le puede ir tan bien? ¿Cómo es todo el proceso hasta que a esa persona le va tan bien? Nos vemos la próxima en Más Caro por el Mundo.